Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy contamos, ya lo vieron en realidad, con la presencia de un gran invitado y con una gran trayectoria, el señor Leopoldo Brizuela. Nació en La Plata el 8 de junio de 1963, es escritor, periodista y traductor. Estudió canto con Leda Valladares en 1999, ganó el premio Clarín de novela por Inglaterra, una fábula, y en 2012 el premio Alfaguara por su novela Una misma noche. No podía imaginarlo entonces a mis 12, 13 años, cuando yo mismo era parte de ese paisaje. No podía imaginar que también un barrio envejece. Esta frase corresponde a su novela de Una misma noche. Bueno, muchas gracias, Leopoldo, por estar en Hipertexto. Un verdadero... No, gracias a vos. Bueno, pensaba este dato que a muchos les habrá sorprendido, bueno, por lo menos a la gente que no te conoce tanto y sí conoce tus libros, que es que estudiaste canto con Leda Valladares. Me parece un dato que aparte va a tener repercusión de alguna forma en tu obra, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Bueno, porque Leda lo que hacía era recopilar básicamente música anónima, ¿no? De los campesinos del norte argentino sobre todo. Mi papá era de La Rioja, entonces por un montón de afinidades empecé a, más que estudiar canto, a meterme en todo ese mundo que es tan desconocido, que hoy es más valorado, ¿no? Pero es verdad que en ese, o sea, hay una diferencia muy grande, ¿no? Sí, esto habrá sido en el año 82, 83. Y era muy... Ni siquiera se lo llamaba world music, como se lo llamó después. Sí. Era realmente de una clarividencia, Leda, una idea de un trabajo maravilloso. Después, León Gieco la acogió, digamos, en ese proyecto tan lindo que se llama De Ushuaia a La Quiaca, que estaba inspirado por ella. Pero bueno, era una mujer extraordinaria. Me acuerdo de ver que ella estaba en casa y trataba de hacerle cantar a mi papá. ¿Ah, sí? Dice, usted se tiene que acordar algo, y mi papá le daba mucha vergüenza, pero bueno, fue una manera muy profunda de entrar a lo que a mí me había formado, ¿no? Claro. ¿Y a su vez a ella la conocés por María Elena Walsh o fue después? No estrictamente, lo que pasa es que María Elena había formado un dúo con ella durante muchísimo tiempo, y María Elena yo la había conocido desde mucho antes, de los 14 años, y yo estaba tan entusiasmado con todo lo que María Elena era, con todo lo que, como dice un amigo mío, todo aquello con que María Elena te podía linkear. Sí, es una gran frase esa, porque es cierto, sí, además, es cierto, ¿no? Que te están diferentes, y bueno, una de las cosas, yo quería aprender todo lo que sabía María Elena, y una de las maneras era hacer cursos con Leda. Y así entré, y no solo aprendí mucho, sino que participé en muchos trabajos, la acompañé en un montón de cosas. Era una mujer extraordinaria. No solo, la gente lo conoce como recopiladora, pero era una gran compositora, era poeta, y gente con una cabeza aún hoy muy sorprendente, ¿no? ¿Pensás que fueron tus primeras referencias, digamos, y que eso sin duda, de alguna manera provocó que vos te inclinaras al tema de escribir? No, yo escribía desde chico y fui buscando mis referentes fuera del medio en que yo vivía, porque no había escritores. No había escritores, claro. Me acuerdo, respecto de María Elena, me acuerdo que una vez en el Canal 9, Blackie, la famosa animadora de televisión, la invitó a María Elena, y María Elena, a la que yo conocía, por supuesto, como todo chico de mi generación, dijo que había escrito un primer libro a los 14 años y lo había publicado a los 17. Y yo dije, ella me va a entender. No le va a parecer ridículo que un chico de 14 años quiera escribir y publicar un libro. Y le mandé unos cuentos. Efectivamente, a la semana me llegó una postal. En esa época la gente escribía cartas. Una postal de Sara, de Sara Facio, la de Neruda, y me dice, pasá cuando quiera. Lo decís así como... Claro. Y bueno, la empecé a visitar todas las semanas casi, o digamos, semana por medio. Claro. Y hasta hoy estoy absolutamente agradecido por eso, que fue por una especie de universidad antes de la universidad. Totalmente, es eso. Era la época de la dictadura, había muchas visitas con las que yo estaba ahí. Ella tenía una biblioteca extraordinaria, era muy lectora. Yo me acuerdo de soñar, esto no lo conté alguna vez, pero me parece... Yo soñaba con que María Elena se iba en algún momento, y yo me quedaba solo en esa biblioteca y leía, ¿no? ¿Lo hiciste alguna vez eso o no? Cuando se quedaba sola, así después cuando se enfermó. Sí, debo confesar eso, sí. Que ¿Algún libro? No. No, pero sí aprovechaba con cuanto se distraía y miraba la biblioteca, esas cosas que uno hace, ¿no?
Pero bueno, además me conectó con cosas muy diferentes, como decíamos, ¿no? Una era el folclore, otra era el feminismo, Sí. que es como digamos, los antecedentes de las cuestiones de género, lo que se llama Total, ahora, total. bueno, con la política, con la alta poesía, con un montón de Sí, cosas. ahora la pregunta es, ¿sentís que todo eso de alguna manera no sé, metiste como una licuadora para escribir o no? ¿Son cosas separadas? ¿Cómo Lo que ves? pasa es que sí, totalmente. Todo te Está forma. claro, de Todo te alguna manera forma. está. Y yo lo que creo que si me identifiqué tanto con lo que era María Elena, porque me hacía profundizar en cosas que yo ya tenía. Total, sí. Que yo tenía de haber nacido, qué sé yo, en una familia de clase obrera, de haber tenido una determinada historia. Lo cual me salvó de la facultad después, o de los perjuicios de la facultad. No de la facultad porque sí estudié y me gustaba mucho hacer la Sí, carrera. pero de la cosa más, digamos, ordenada. Del problema que me parece que es llegar ahí como fingiendo que uno es una tabula rasa y que tiene que aprender todo de cero y que todo lo anterior no tiene nada que ver, ¿no? Interesante Creo que uno eso. lo que tiene que hacer es, me parece, es hacer confluir lo que uno aprende, sobre todo como Links, escritor. otra vez hacer links, ¿no? Hacer links, incorporar. Uno es el lugar en donde, una obra, digamos, es el lugar en donde dialoga todo lo que uno es. Se pelea, se putea, pero está todo, todas esas voces, después te hacen tu voz de escritor. Y gracias a ella Te dio eso, ¿no? Sí, Primer cuento que publicás 16 años. sí, un poquito Más, antes también. un poquito 14. antes, sí. ¿Cómo Sí. fue esa experiencia? Oh, yo qué sé, era muy emocionante, supongo. En una revista que también colaboraba Gustavo Nielsen, que también mirá. tenía 14 Sí. y nos Que habíamos fue uno de los conocido. primeros, tengo entendido, en hablar, digamos, de vos o de tu literatura, digamos. Nos conocimos en un campamento, íbamos no al mismo colegio, sino a la misma congregación de los curas donde íbamos del colegio, y nos conocimos en un fogón Ajá. en Bariloche en el año 76. Y él leyó un cuento, y yo creo que también leyó un cuento mío, nos hicimos amigos y nos mandábamos cartas. También fue muy importante, Gustavo, porque era como el otro referente que uno tenía, ¿no? Sí. Ya te digo, donde yo vivía no había escritores y no hubo hasta muy poco. Esto me va a matar toda la plata, pero había gente que escribía, pero uno no tenía la referencia de un escritor que tuviera, Es cierto. que Sí. tuviera una dedicación a eso, ¿no? Ahora sí, Ahora hay un más. montón. No, ahora hay un montón y de Sí, compañeros estoy con que pensando, sí, claro. Carlos Ríos, que sé yo, Claro, Esteban claro. López Brusa, Duisedie, gente que yo siento que son pares, ¿no? Ujú. Claro, pero en ese momento... la No, verdad que no, claro. Yo tenía que irme de ahí. Eso sí. Bien, digamos, para algunos no es importante, pero la verdad es que va decidiendo una carrera, ¿no? Y quería hablar del tema de los premios. Muchos hacen el chiste Sí. de que hay libros buenos a pesar de los premios. En tu caso, la verdad que ganaste, y por eso lo quiero mencionar, una gama de premios muy amplia y todos muy importantes, el Clarín de novela, sobre todo en su momento, ¿no? Que por ahí era mucho más importante que ahora, el Alfaguara, que también es uno de los premios más importantes, el Conex, bueno, son muchísimos, el de Fortabat también. Sí. Te los acordabas más que yo. Sí, creo que hay pocos casos, ¿no?, de escritores que hayan ganado todos esos premios, porque en general son más separados. Digo, ¿cómo te llevas vos con ese tema también, con el de los premios? Porque a su vez da la sensación que no escribís para eso, y está No, no. claro, cuando hay otros que sí, capaz que escriben y no los ganan, además. O por lo menos hay gente que cree que tiene que saber esas cosas. Claro, ahí está. ¿No? Hay gente que me pregunta, ¿cómo hiciste? Bueno, un escritor muy importante, me acuerdo cuando gané el Clarín, me preguntó, ¿cómo hiciste? Le digo, yo qué sé cómo hice. Él tenía la idea de que yo había hecho Una estructura como... Sí, no, además creía que yo había hecho un libro que le podía gustar a esos tres, un disparate, digamos, a esos tres jurados tan absolutamente diferentes como eran Vladico Siancic, Rivera y Robasto. No, yo llevé mi libro y... Claro. Los premios son muy diferentes, depende del momento en que te tocan, ¿no? Y es muy importante por todo lo que te permitió, sobre el Clarín, ahora el Alfaguara. Pero para mí, por ejemplo, el Clarín lo que más me conmovió es algo que la gente no ve, que es que por primera vez, digamos, uno nunca escribe porque te pidan, por lo menos en mi caso. Yo escribí porque tenía ese deseo un poco omnipotente de ser escritor desde chiquito. Inglaterra en esa oportunidad. Sí, pero había escrito desde chiquito sin que nada, digamos, desde chico sin ningún tipo de fundamento para eso. Sí.
Y por supuesto la gente me aconsejaba, como a todo el mundo, que hiciera otra cosa. Y de golpe, en un premio, hay 3 tipos que son muy diferentes, como eran estos 3 jurados, que dicen, esto es una novela y por lo tanto este tipo es del gremio. Y ese sentirte incluido es una cosa muy conmovedora y muy... que va mucho más allá, por supuesto, que del dinero, que todo lo demás, y va mucho más allá incluso de que les guste la novela. Sí. Es la idea de que uno... De pertenencia. De pertenencia a un gremio, Sí. un gremio al que amo mucho. Y después el Alfaguara es muy reciente, me permitió un montón de cosas muy impresionantes. Ahora, si los premios modifican tu opinión sobre vos mismo, para nada. No te pasó. No, creo que no pasa. Si sos un poco honesto, la opinión depende de uno mismo. Bueno, pero quizás porque no estás muy pendiente de la mirada ajena, pero el que está muy atento a la mirada de los demás... Para ellos sí. Y claro, el premio... Pero es un gran problema. Sí. Sí. No, pensaba en cuanto a tu literatura, tampoco digo, para los libros posteriores, sobre todo el caso del premio Clarín con Inglaterra, que fue además un libro muy leído, en el que le fue muy bien, más allá del premio. Digo, ¿te pasó algo como ahora esa cosa No, de expectativa? Sí. No sé si es la expectativa o la idea de que uno necesita quedarse solo. ¿Cómo es eso? Claro, la literatura es es el diálogo de uno con uno mismo, no de uno con otro. Y después de un premio están todas estas presiones, estas expectativas en que uno le cuesta más no escuchar las voces de los otros. Entonces te interrumpen y por ahí te equivocás y se generan un montón de malentendidos. Esto no solo con los premios, cada vez que te va más o menos bien en algo, la gente te pide que hagas más de lo mismo. Sí, sí. Y creo que el movimiento de la literatura es encontrar una cosa nueva que decir. O sea, hay que hacerse a la idea de que uno va a defraudar a la gente que espera lo mismo. Que espera lo mismo. Sí. Y en ese sentido, sí, son un poco, interfieren, sí. Pero interfiere como interfiere todo el sistema literario, digamos, que también es los diarios, que también son los propios lectores, los fans. ¿Tienes fans? Los fans son los chicos que, por ejemplo, que estaban alucinados con Inglaterra y me rompían la paciencia diciendo, ¿cuándo vas a escribir un libro así? Y cuando salió otro, o a la hora, dice, ay, nunca vas a escribir eso. Claro. Y bueno, nada, eso está ahí como presión, ¿no? Bueno, después vino Lisboa y después vino Una misma noche, ¿no? Y quería ir ahí porque a mí es un libro que más me gusta. ¿Sabes qué? Volvemos al tema de la música ahí, porque está el piano, ¿no? Como un elemento muy importante que aglutina estos 2 momentos históricos de la Argentina. Y otra vez, ¿no? El tema de la música, ya que hablábamos de cómo se va formando un escritor y todo lo que converge de alguna manera a la hora de escribir, está de nuevo el piano. Y el piano casi como vos tocando el piano, ¿no? Contanos un poco cómo fue el armado de esa novela, que es tan compleja y tan llana a la vez, ¿no? Me parece que tiene esa virtud. Sí, gracias. Bueno, pasó a partir de una episodio real, que yo después lo llené de invenciones, como podemos, o lo complementé con invenciones, como solemos hacer. En el año 76 yo estaba tocando el piano, estaba estudiando, tenía 12 años, estaba por dar mi segundo examen de piano. Y una noche, y la policía hizo esa cosa que se llamaba operativo rastrillo, que entraban a todas las casas a revisar, tuvieron sospechas o no. Y esto no me lo acordé nunca durante muchísimos años. Y bueno, era una cosa con mucha tensión, por supuesto, eran los famosos parapoliciales de camps en esa época. Sí. Y yo estaba tocando cuando entraron, como a las 10 de la noche. A mi madre la retuvieron en la vereda preguntándole cosas. A mi papá lo hicieron ir por toda la casa aprendiendo la luz. Y yo, que me quedé con un tipo con una itaca enorme, o por lo menos me parecía enorme a mí, seguí tocando, volví a tocar algo. Y cuando terminé, el tipo estaba absolutamente perplejo con esa reacción. Y me acuerdo que dijo, lindo pibe, tocas bien. Y esa cosa me quedó como un enigma, y no me la acordé durante muchísimo tiempo. Leyendo una novela de Marcela Solá, en que hay una pianista también que toca en esa época, me la acordé. Y me flasheó tanto esa reacción de ese pibe. Leyendo la novela, ¿te acordás? Sí.
Eso también es muy loco, digamos. Bueno, porque yo pensé de última que la literatura siempre está, la poesía tiene que ver con la memoria. Sí, total. Y la función de la poesía tiene que ver, dialogar con la memoria. No es nada extraño de última que una novela tan poética como esta novela de Marcela me lo haya resucitado. ¿De ahí te acordaste de ese...? De golpe. Y me pareció tan misterioso, aún hoy no lo entiendo qué hice, que un pibe reaccione de esa manera, que dije, bueno, alguna vez voy a tener que escribir una novela en que un pibe haga eso cuando entra la policía, que no era la policía, digamos, eran los cuatro. Sí. Y tardé mucho tiempo en encontrar, nunca le encontraba explicación, me acuerdo que se lo contaba a mis amigos. Ah, eso te iba a preguntar, ¿se lo contaste, no sé, a tu familia también? Sí, yo hago como tests, ¿no? Claro. Entonces, y me daban las interpretaciones más diferentes. El más de izquierda me decía que yo había sido un colaboracionista, por esa otro me decía que lo que quería era gustarle al tipo para que no me fuera mal. Y yo digo, ¿cómo? No tengo ningún... Y son esas cosas que te llevan a escribir, ¿no? Las cosas que no puedes entender. Total. Lo que ya sabes, no hace falta. No hace falta inventarle una novela. Y mucho tiempo después de leer esto, unos 2 o 3 años después, sucedió un asalto en otro barrio y conecté las dos cosas, ¿no? Un tipo que en el año 2010, creo que es en la novela, como conmovido por un hecho bastante parecido, hecho por la bonaerense, con los mismos métodos de la dictadura, se acuerda por primera vez que tocó el piano. Y a partir de ahí salió toda la novela, ¿no? La novela va alternando entre el 76 y el 2010. Es decir, en el 2010 el tipo se acuerda y se va acordando cada vez de manera parece una distinta. misma noche, ¿no? Para aquel que no la haya leído, Sí. de ahí el título. La idea de lo que queda no es porque los dos tiempos sean parecidos, sino porque siempre queda en la oscuridad, claro. en el inconsciente. Sí. Y pensaba, el tema de los viajes también está presente ya desde los títulos, ¿no? Sí. Es bastante curioso eso. Y la noche también, porque las dos cosas. Ah, mira. La noche también sucede, o sea, Sí. en varios de tus libros la noche es un momento importante, pasan Sí. cosas a nivel argumento. Sí. Los viajes, alguna vez te escuché decir que tenía que ver con tu papá, con los viajes. Mi papá viajaba Claro. Mi papá viajaba en YPF en los petroleros, Mirá vos. por toda la costa del Patagonia, donde viajaba Calveira, el poeta que se acaba de morir. Arnaldo No, Calveira. donde viajaba no, que fumigaba Calveira. Bueno, que tiene un libro, ¿no? Se llama Que Diario del Fumigador. De fumigador, sí. Y cuando lo conocí a Calveira le pregunté, seguramente estuviste con mi viejo, que me contara algunas cosas y me era muy emocionante. Sí, que vivió en París, ¿no? Pero lo cierto es que creo que viene de antes, porque somos toda la familia muy viajera. Yo terminé viajando muchísimo por la literatura sobre todo, pero mi hermano vivió muchísimo tiempo en Australia, tengo sobrinas en Australia, que nunca pensé en esto, pero una fue mucho tiempo parte de una aerolínea, o sea que creo que hay un mandato Hay algo, en La Rioja, en los primeros Brizuelas, que era como viajar o escápense de aquí, no sé, según Claro. como lo veas. Claro. Mirá Está en bien. el ADN. Sí, está ahí el viaje. Y Pero cuando- bueno, la literatura, Sí. sí, no me daba cuenta, pero es como un viaje y además Es un viaje. empezó a aparecer atrás de cada libro los agradecimientos o cuando uno dice, bueno, esto lo saqué de aquí. Se empezó a llamar... Qué buena relación, es como algo del viaje. Sí, eso, ¿no? además le empecé a poner cuaderno de bitácora. Creo que mirá. se lo robé a Mirta Rosenberg y después me quedó. Cuaderno de bitácora Y para... es como si fuera un viaje también, ¿no? Mirá. Leopoldo, si tuvieras que pensar hoy en tu literatura, recién decías algo muy interesante también, que era esto de que todo lo que está rodeado del enigma o lo que no se puede explicar, hay que crearle una novela en torno a él, ¿no? Pensaba, hasta ahora, ¿qué sentís que lograste, que ya tenés hecho, y qué sentís que te falta para hacer algo distinto? Porque vos decís que escribir es un poco buscar cosas distintas. ¿Hacia dónde pensás que podés llegar a ir en cuanto a escritura, digamos? No sé, desde géneros que no hayas explorado, o temas, o personajes incluso. No, uno siente que nunca empezó a escribir. Ahí, Esa es la directamente. verdad. Sí, cada vez que te enfrentás a un texto, además es como un problema nuevo. Sí. En algún momento en algún momento, no sé con cuál de las novelas últimas, la puse en el estante y sentí que todos los libros eran del mismo color, una cosa rarísima. Que todos tus libros sean... Sí, casi con el mismo olor, no sé cómo explicarte. Sí. Pero
Sentí que había una identidad y que eso me dio como una satisfacción porque digo, bueno, escribí lo que pude escribir. Sí. ¿No? Sí, como una voz propia, digamos. Quizá un mundo, ¿viste? Y estas cosas que aparecen más allá. Yo nunca planeé que sucedieran de noche o que pasaran en los viajes, pero aparecen cosas que vos sos. Ahora, más allá de eso, uno no siente que logró mucha cosa. Siempre está como que quiere más, llegar. Yo lo que es el deseo, ¿no? Sí, por suerte, porque seguís escribiendo por eso. Sí. Pero creo que uno siempre quiere llegar a una conexión más profunda con el lenguaje, que era algo que a mí me preocupaba mucho. Sí. O sea, que eso sería por ahí. Sí, estoy yendo, qué sé yo, trabajando más con las palabras, cada vez más cerca de las palabras que me parece que hay que decir. Pero bueno, sí, yo tengo 52 años casi y todavía creo que puedo escribir muchas otras cosas, qué sé yo, no sé. Bueno, seguramente vas a venir más veces a Hipertexto. Gracias. Muchísimas gracias, Leopoldo. No, gracias a vos. Gracias también a ustedes. Nos reencontramos la semana que viene en una nueva edición de Hipertexto 23.